Hola, estoy aquí para poder platicarles acerca del proyecto final y este proyecto es el análisis del caso de la paciente que tuvo una enfermedad vascular cerebral y que fue una malformación arteriovenosa. El proyecto es de la materia Bases Biológicas de la Conducta de la maestra Heréndida Orozco Zagal y mi nombre es María del Carmen Diego González. Vamos a dar inicio. El objetivo es determinar las áreas de oportunidad que tuvo el psicólogo en el caso planteado de la paciente que tuvo una enfermedad vascular cerebral para dar una solución de lo que pudo haber hecho. La solución del caso es que, en primer lugar, el psicólogo debió haber realizado una entrevista semiestructurada para poder conocer a la paciente, con la finalidad de analizar la información obtenida en la entrevista y buscar una alternativa que le pueda ayudar adecuadamente a la paciente en su padecimiento. También pudo aplicar alguna prueba psicológica que le ayudara a detectar las áreas de oportunidad en las funciones cognitivas de orientación, atención, concentración y memoria, y con esto determinar si la paciente requería atención de algún especialista en temas neurológicos. Bueno, como les comentaba, lo que tuvo que haber hecho el psicólogo debió haber hecho una entrevista inicial. ¿Y para qué les hubiera servido esa entrevista inicial? Pues una entrevista es una conversación con un objetivo y el objetivo es obtener información de la persona entrevistada. Las entrevistas a menudo se utilizan en ambientes clínicos para saber, por ejemplo, por qué una persona busca tratamiento y así como para ayudar a diagnosticar su problema. Dentro de una entrevista debe de contener varias información que es importante. Por ejemplo, son los datos personales, que eso es su edad, sexo, estado civil, los antecedentes, la historia de su familia, el por qué está acudiendo a la terapia. Y obviamente conocer todos los antecedentes familiares. Si el paciente no puede dar esa entrevista, entonces tendríamos que recurrir a algún familiar. Esta entrevista es importante porque es el inicio del expediente clínico del paciente. Otra de las funciones que pudo haber hecho o de las actividades que pudo haber hecho el psicólogo es aplicar una batería psicométrica. ¿Y para qué sirve esta evaluación? Es un procedimiento mediante el cual un psicólogo especializado recopila información sobre el paciente a través del test, con el fin de evaluar el funcionamiento y las capacidades del mismo en determinadas áreas y a su vez predecir cómo será su futuro comportamiento. Esto le hubiera ayudado al psicólogo a determinar qué áreas o qué problemas estaba teniendo la paciente en el transcurso de las semanas que estuvo yendo a terapia con él. Y entonces, antes de que ella se hubiera desmayado, él hubiera podido tomar la decisión de solicitar apoyo con un neurólogo. Obviamente, estas pruebas, como les comenté, pudieron darle el diagnóstico y poder pedir ayuda a una área especializada. Ya teniendo toda esta información, empezamos a armar el expediente. ¿Y qué es el expediente? El expediente es la historia clínica del paciente.
La historia clínica psicológica es un documento que contiene información real sobre el estado de salud del paciente en el pasado y en el presente, a partir de ahí, su vital importancia. En ese sentido, el documento debe indicar todas las enfermedades que le ha tocado vivir, acompañado de su historia familiar. Es fundamental porque mediante esta herramienta se llega al diagnóstico y evalúa los posibles tratamientos para mejorar su estado mental. Un expediente clínico, pues obviamente debe tener la ficha de identificación donde aparece el nombre del paciente, la edad, la escolaridad, la ocupación, de dónde es originario, en dónde vive, qué religión tiene. A veces no es muy conveniente, mucha gente podrá pensar que no es importante conocer la religión, pero en este caso, para nosotros los psicólogos, sí es importante porque a veces depende el que se puedan realizar o no ciertos tratamientos o podamos identificar cómo poder llegarle a la familia para que esos procedimientos o esos tratamientos sí puedan dársele al paciente. Otra de las cosas que debe tener ese expediente, pues es el motivo el cual originó la consulta. El estado civil, los antecedentes familiares, obviamente debe tener información de toda su familia para conocer si no padecen algún problema o alguna enfermedad. Los antecedentes patológicos del paciente, con quien vive también es importante, la bibliografía de si se acuerda de cómo nació, si tuvo algún problema cuando nació, a los cuántos meses nació, a los cuántos meses habló, a los cuántos meses caminó. Otra de las cosas que también debe contener es la relación que tuvo él en la escuela. Esto nos puede ayudar porque vamos a saber cómo se relaciona el paciente con las personas y cómo también puede afectar o no la relación que tiene actualmente. Y también es importante porque nos va a ayudar a determinar si el paciente seguía reglas o no. La relación con la familia y obviamente también los padecimientos personales. Entonces, todo esto debe estar contenido dentro del expediente o el historial clínico. ¿Qué voy a hacer después de que el paciente pues ya lo tuvieron que operar de emergencia? Y obviamente ya ahí determinaron que él tuvo pues una malformación arterovenosa. ¿Qué voy a hacer? Bueno, voy a iniciar con una terapia individual. En esa terapia voy a aplicar unas pruebas psicométricas. ¿Para qué me van a servir? Estas pruebas psicométricas o psicológicas me van a ayudar a determinar cuáles son las áreas afectadas del paciente. Y con esto voy a poder hacer un diagnóstico para poder aplicar ya sea una estimulación cognitiva o una estimulación motriz. Por ejemplo, vamos a pensar que mi paciente tuvo una pérdida en la memoria a corto plazo, ¿no? Entonces, él no se acuerda fácilmente de las cosas, se le olvida. ¿Qué voy a pedirle? Pues voy a empezar con una terapia cognitiva y le voy a pedir que empiece con la agenda, a llevar una agenda. Si él no puede escribirla, alguien de su familia tendrá que apoyarlo. ¿Cómo funciona? La agenda
es una memoria externa y permite participar en forma eficiente en actividades que aún se pueden o se tienen que realizar día a día. La selección del tipo de agenda puede ser electrónica o en papel, como determine él, depende de los gustos y hábitos de las personas. Para los adultos mayores o las personas que en realidad no puedan realizar esta actividad, pues tendríamos, como les dije en un principio, tener el apoyo de la familia, ¿no? Y el procedimiento que se llevaría a cabo con esta agenda es pedirle que al paciente que haga y describa sus actividades a realizar. Si aún tiene capacidad para escribir y o en caso contrario, pues pedir a un familiar que lo haga, ¿no? Motivarlo a que redacte las notas y detalles para que le sirvan de inicio de recuerdo, que subraye lo más importante, que promueva, que escoja un momento del día siempre a la misma hora para que pueda realizar las anotaciones de la agenda. De preferencia que sea un día antes para definir las actividades que va a tener al día siguiente. Y que marque todas las actividades conforme se van realizando. Aquellas que no se realizaron, que las reprograme. Y procure situar la agenda en un lugar estratégico de su casa, siempre el mismo lugar para facilitar su alcance. Entonces, con esta agenda, él le va a ayudar a recordar las cosas, ¿no? Entonces, con esto pudiera ser una terapia o una estimulación cognitiva que le puedo apoyar, ¿no? Otro punto que también realizaría o le pediría al psicólogo, le sugeriría al psicólogo que la está atendiendo que haga, es dar una terapia familiar. Normalmente siempre nos olvidamos de la familia y la familia debe estar dentro de la terapia porque ellos son los que van a aprender también junto con el paciente a vivir una nueva forma de tratar al paciente de acuerdo a las afectaciones que haya tenido y cómo van a ser sus comportamientos y sus interacciones en forma personal. Pues espero que con esto pueda cumplir el objetivo de mi proyecto. Les doy las gracias por la atención que pudieron darme. Esta fue la bibliografía donde me apoyé. Muchas gracias y nos vemos pronto.